Bien, pues continuamos explorando esas nuevas funciones. En esta ocasión quiero enseñaros algo que también os va a sorprender muy gratamente y es la posibilidad de crear objetos, textos, capas en 3D y editarlas con Photoshop CS6. Fijaos, tengo esta imagen de fondo y supongamos que quiero hacer una publicidad donde yo establezca un mensaje en 3 dimensiones y lo integre dentro de la composición. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a utilizar el nuevo entorno de trabajo de 3D que nos ofrece Photoshop CS6. Voy a empezar creando las tipografías y voy a decir, no sé, esto es un caos, por ejemplo. Bien, entonces hacemos algo así, lo situamos donde queráis en la pantalla ya que lo vamos a editar posteriormente. Y una vez que lo hemos hecho, vamos a hacer clic en texto y extruir a 3D. Él nos lanzará esta ventana emergente diciendo está a punto de crear una capa 3D. ¿Desea cambiar el espacio de trabajo 3D? Podemos hacerlo y podemos no hacerlo. Para ver las novedades es muy recomendable hacerlo. Bien, le damos un tiempo que cargue y fijaos, ahí nos muestra ese nuevo espacio de trabajo. Si queréis más elementos, lo que podéis hacer es vista, mostrar y aquí hay una serie de opciones en 3D. Por ejemplo, vista 3D secundaria. Y aquí puedo tener la vista desde un plano en perspectiva, desde la izquierda, la derecha, un plano superior. Bien, vamos a vista y decimos mostrar. Y también tenemos las luces, la selección en 3D y una serie de parámetros más. Fijaos que yo aquí tengo una especie de suelo. Lo que tendría que hacer si quiero ajustar a la imagen sería, en primer lugar, seleccionar la herramienta de mover. Y fijaos que yo puedo mover este objeto 3D. Y lo que voy a hacer es ajustarlo al suelo de la imagen real. Bien, de esta forma va a dar la sensación de que efectivamente tenemos un texto en 3D puesto en escena. También tenemos esta otra herramienta que dice deslizar objeto y con esto lo que conseguimos es, fijaos, deslizarlo por el suelo. Bien, yo lo puedo situar, por ejemplo, aquí. Tenemos la opción de cambiar la escala, es decir, hacerlo mayor o menor, rotar la imagen, rotar el objeto. Fijaos, vamos a girarlo. Bien, y yo ahí le puedo cambiar la perspectiva al objeto para ajustarlo más a la imagen. Para que el objeto esté en el suelo, vamos a hacer clic en 3D y le vamos a decir ajustar objeto a plano de tierra. De esta forma se sitúa siempre en el suelo. Vais a notar también una serie de opciones en el panel de la derecha. Básicamente podemos modificar desde aquí la cámara, podemos cambiar el ángulo. Fijaos, vamos a decir, por ejemplo, frente. Bien, y ahí nos sitúa justo enfrente en el objeto. Pero esto es solo la cámara. Aquí no estamos variando realmente el objeto. No sé si lo podéis ver o se puede apreciar. Bien, volvemos a ponerlo ahí en su sitio donde nosotros queremos. Y a continuación podemos cambiar también la lente de la cámara. Fijaos, podemos alejar o acercar. Lo que quiero que comprendamos es que lo que estamos haciendo ahora mismo es un efecto visual. Bien, el objeto sigue siendo el mismo, yo simplemente estoy jugando con la cámara, no estoy jugando con el objeto en sí. Puedo cambiar la distancia, la profundidad y si vemos en el panel inferior vamos a distinguir también entre las distintas capas que nos ofrece Photoshop para editar este objeto. Entonces, ahora mismo estamos tocando la vista, pero yo puedo tocar el elemento, concretamente el texto, que ha sido extruido. Y fijaos, aquí puedo capturar las sombras, proyectarlas. Tengo una serie de herramientas, como por ejemplo deformar. Tengo también tapa para que el objeto no quede hueco. Tengo la opción de modificar las coordenadas en el plano. Bien, como veis es una opción muy extensa. Podemos asignar texturas, podemos también dar profundidad a la extrusión. Él por defecto ha extruido el objeto, pero fijaos, yo puedo aumentarlo, bien, o reducirlo. De forma que creo un efecto mucho más útil. Fijaos cómo se están adaptando también las sombras. Podemos modificar cada uno de los materiales. Los materiales son como texturas que se emplean para el objeto. Y fijaos, yo puedo desplegar el tirador y aquí tengo una serie de texturas. Bien, pues yo le voy a decir, por ejemplo, en la parte frontal utiliza esta, para que veáis claramente la diferencia. Y ahí la tenemos. O utiliza esta y le damos un tono como de piedra rugosa. En el bisel frontal, pues podemos hacer lo mismo. Podemos añadirle un material determinado para el bisel, que es algo así como el borde. Para la zona de la extrusión, exactamente. Podemos cambiar el material y así tenemos un control total sobre cómo se muestra
cada uno de los aspectos de nuestra capa en 3D. Vamos a desplazarnos un poquito más abajo y vamos a encontrar también la luz. En este momento tiene una iluminación infinita, que es algo así como la iluminación o la luz estándar, pero yo puedo cambiarla. En vez de infinita, puedo establecer un foco o una iluminación puntual. Y también puedo cambiar el ajuste. Es decir, yo le puedo decir que me ponga luces tipo fuego, por ejemplo, y fijaos lo que hace. Una mezcla entre rojos y naranjas. Bien, tenemos aquí la segunda luz. Vamos a eliminarla. Todo el trabajo se hace exactamente igual que el trabajo con las capas. Fijaos, vamos cambiando y ahora no hay iluminación. Si yo quiero crear una nueva capa de iluminación, hacemos clic, nueva luz infinita y ahí la tenemos. Bien, podemos volver a cambiar el ajuste en cualquier momento. Vamos a decir luces nocturnas, por ejemplo, y ahí le da ese tono oscuro. Una opción muy interesante para ganar realismo es proyectar la sombra. Y fijaos, como ahí tiene esa sombra, podemos suavizarla más, podemos suavizarla menos. Bien, no sé si lo estáis viendo. Vamos a decirle que no suavice nada. Y ahí es una sombra completamente dura. Vamos a dar un poquito de sombra suavizada y ahí tenemos el objeto en pantalla. Bien, una vez que hemos terminado toda la edición, podemos hacer clic en este icono que sirve para interpretar. Es algo así como un renderizado. Si alguno ha tenido un contacto con el mundo del 3D, sabréis de lo que estoy hablando. Si no, lo que va a hacer es aplicar todos estos efectos a la imagen. Le va a llevar un tiempo. Si tenéis un ordenador potente, probablemente tardará menos. En este lo está haciendo bastante rápido, pero lo normal, ya os digo, es que lleve unos cuantos minutos. Entonces, le vamos a dejar un momento que él termine de hacerlo y en cuanto termine, volvemos a seguir editando. Bien, entonces ahí lo tenemos, ha terminado de renderizar. Yo ahora voy a volver a mi composición y todas las opciones del 3D desaparecen. Fijaos qué bien ha quedado integrado ese texto en la imagen. Por supuesto, podríamos trabajarlo mucho más, pero la verdad es que para una primera toma de contacto no nos ha quedado nada más. Bien, esta era otra de las novedades que os quería enseñar de la versión de Photoshop CS6 y estamos listos para pasar al siguiente vídeo.